Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. Got a six baby toe on my left foot. That's a secret. Sometimes I beat it bad when I go to sleep. That's a secret. Got a beautiful butterfly collection on mine. That's a secret. A whole lot of shit going on. That's a secret. I eat 10,000 calories a day. Otro aspecto de la Carta de Puntos Medios, ¿no?, que estamos viendo representa qué es lo que va a empezar a pasar con este anteproyecto, si se le puede llamar, porque todo lo que está acá es un anteproyecto, pero obviamente formalizado, constituido en una mirada de reformular la constitución del país. Ese aspecto tiene que ver básicamente con la creación de un fondo común solidario, que puede ser la forma que antes tenían los sistemas previsionales, pero esto va mucho más allá. Es un fondo previsional que va mucho más allá de la salud, de la jubilación, de todo eso. Es algo a nivel nacional, que es cómo vamos a, en un cierto sentido, a tomar control de estos inmensos, infinitos recursos, o casi infinitos recursos, que tenemos a nivel de materias, el cobre, el litio, las políticas que van a ir apuntando hacia el lado. En general estamos hablando de una cantidad brutal de dinero, ya en términos de inversiones de fondos, que obviamente pueden ser, ponerse en movimiento respecto de las relaciones económicas con otros países o el intercambio económico con otros países, desde el punto de vista de la bolsa comercial o, en fin, respecto de lo que nosotros consideraríamos un fondo nacional. Esto es muy interesante, está representado en el planeta Plutón, que está prácticamente entrando ya en la casa 8, que es relativo a estos fondos y relaciones internacionales con estos fondos, y con la mano muy cortita, donde esta Asamblea Constituyente Popular tiene obviamente esa prerrogativa de qué se va a hacer con esos dineros. Y estamos hablando de una cantidad fabulosa, muy fabulosa de dinero y de recursos en general. Estamos hablando de verdaderos activos que va... es como la misma plutocracia que lograron ciertas familias o grupos económicos o capitales extranjeros en relación a nosotros. Esa plutocracia va a estar hoy en relación a un fondo nacional. Plutón en la casa 8 al lado de Júpiter. Por lo tanto, estamos hablando de algo bastante monstruoso, como cantidades, como cuesta imaginárselo, ¿no? Una cantidad muy grande de recursos, de dinero. Y por supuesto, como nada es perfecto, van a haber ahí algunas discusiones, va a haber que hacer algunos ajustes. Todo este proceso obviamente habla de una renovación, de una liberación a nivel popular, de una nueva forma de enfocar la identidad del país. Una de las ideas en este proceso intermedio, en este punto ciego que está entre lo que estamos dejando de ser como país y para dónde vamos, ya el Sol, Mercurio, Urano aparecen en el signo de Sagitario, el Sol está al lado de Neptuno, hay muchos planetas en Sagitario, la Venus en los últimos grados de Sagitario. Entonces, es evidente que hay una nueva idea o de identidad nacional mucho más sagitariana de visualizarnos, de visualizar el mundo que nos rodea, de proyectarnos con un estado de conciencia mucho más libre, independiente y visionario. El hecho de que en la carta del 18 de septiembre nuestro Sol haya salido en Virgo
es que básicamente muchas cosas estuvieron constituidas en la clase media, que es una clase de servicio y de trabajo y que tiene un enfoque hacia el detalle ya muy particular. Dicho de otro modo, como reza el texto del Instituto Nacional, ¿no es cierto? Labor omnia vincit, el trabajo lo vence todo. Esa estructura ha hecho que nuestra cultura ya haya aprendido esta experiencia. Pero eso también es nuestra condena porque dejamos de ver el bosque y por lo tanto nos enfocamos demasiado en el detalle, que nos hizo perder de vista la perspectiva de dónde estábamos parados, que queríamos para cada uno de nosotros como proyecto país. Eso, todos estos planetas en Sagitario, Urano, Mercurio, el Sol, Neptuno, la Venus, nos está devolviendo nuevamente una mirada consciente esta vez. Ya no tanto en las actitudes sagitarianas como fue el caso de la carta astral pasada. Ese enfoque es muy, muy interesante. Venus cae en el sector de la casa 5. La casa 5 tiene que ver con el Senado. Se produce ahí una cuadratura entre Venus, que está en la casa 5, y Plutón, que representa una purgación, por así decirlo, una reformulación profunda a la raíz, una transformación y una muerte también de esos recursos. Yo imagino que eso es como una transparentación, una transparencia que se va a hacer respecto de lo que es estos poderes del Estado, particularmente hablando de la Cámara del Senado, ya donde claramente podemos ver que hay una colusión con los poderes del Estado, que el poder político, el poder presidencial y a la vez también los grupos económicos. Todo esto es como una bomba que va a estallar. Esto es un proceso nada nuevo, todos lo saben. Todo lo que está saliendo hoy día en redes y va a seguir saliendo como información, lo único que va a hacer es evidenciar que este proceso es real, ¿no? Esta transparencia que se va a dar en ese sentido puede hacernos pensar en una interceptación por el tiempo hasta que no se sepa qué hacer con la Cámara del Senado. Por lo que estoy viendo, hacia el futuro podríamos llegar a tener solamente una Cámara. Es lo que yo estoy visualizando. Tengo que estudiar un poco más cuando tengamos los videos respecto de lo que va a ser la segunda carta astral y por ende la refundación de Chile, basado en la carta del 12 de febrero, que es para donde vamos hacia el futuro, una nueva constitución. Ahí claramente podríamos ver si efectivamente vamos a necesitar un sistema bicameral o no. A mi entender, me da la sensación de que no, que el poder va a estar relacionado con la Cámara de Diputados, porque es aquello que está mucho más cerca de los concejales, asesores, alcaldes y las personas que están conectadas con la representatividad del pueblo. Eso es evidente. Lo que tenemos acá es un gobierno popular, lo que viene, ¿ya? Y eso va a durar una cantidad de tiempo. Hay una fecha interesante que lo da un aspecto de tránsito de Urano que va a tocar a la Venus de la carta astral de Chile, y eso está articulado para el 21 de junio del 2020. Esa fecha es muy importante, no olvidar. 21 de junio, porque básicamente es una oposición que hace Urano a Venus, y Venus representa la puerta de la prisión en la que hemos estado, ya social, culturalmente, y también representa a esa Venus el valor del país, la autoestima, el amor del país, que es lo que hemos estado viendo en las calles. La gente se está amando, se siente que puede apoyarse solamente en eso para hacer los cambios, y eso es muy importante. Habíamos estado mucho en la cultura de las cosas, del esfuerzo, del sacrificio, del esfuerzo material, del mundo del 1%, de ir conectándonos de la conexión con el mundo superior, con el mundo divino que está en cada uno de nosotros. Materialismo versus el alma. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar acá con esta transformación de los recursos es una nueva identidad de valor. Por lo tanto, tenemos la luna en el medio cielo, la asamblea popular constituyente, ya con representatividad, un freno más o menos importante a los recursos y a la orientación. Posiblemente se van a esbozar políticas de cómo van a ser dirigidos
cuerpos como la policía, si es que sigue siendo de esa manera o no, el ejército, para qué sirve, la PDI, en fin, todas las personas, todas las organizaciones, organismos e instituciones que tienen que ver con la fuerza pública, ¿ya? Porque obviamente si hay dos cosas que tenemos muy claro es que el pueblo ya no quiere ser razonable ni quiere el tema de la fuerza. La fuerza ha sido aplicada en contra del pueblo, el pueblo ya no quiere más violencia, ¿ya? Y el tema de ser razonable, creo que nosotros hemos adquirido políticamente en cada uno de nosotros un ente político suficientemente razonable para poder tener claridad. Hoy día, más importante que cualquiera de esas cosas, y vamos a tener que reemplazar claramente el texto debajo del escudo, si es que queda escudo, ¿ya? Porque básicamente el enunciado de por la razón o la fuerza está distorsionado de sus orígenes, cosa que vamos a explicar en otro video donde José Miguel Carrera, cuando esboza el texto de este escudo, lo que quiere decir por consejo o espada, que después fue traducido por la razón o la fuerza ya en los tiempos de O'Higgins. ¿Ya? Son matices muy impresionantes y estamos llenos de matices en toda nuestra historia chilena, cosas ocultas, como cosas que vamos a mostrar en otros videos respecto de la conspiración de los Tres Antonios, que se produjo 30 años antes, de 1810, y que reflejan básicamente cuál era el espíritu independentista que venía tomado de las ideas de la Ilustración francesa, de la Revolución Francesa, de la liberación de los pueblos, que abarcaba claramente a todo el territorio de Latinoamérica, todo Sudamérica. Era una cosa a otra escala, a otro nivel, no solamente nacional. Con esto termino esta exposición. Pudimos ver básicamente el tema de lo que va a pasar con nuestra identidad nacional, qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, qué va a pasar con el pueblo y obviamente con la Asamblea Constituyente, y qué va a pasar con nuestros fondos públicos, es decir, con estas infinitas aparentemente sumas de recursos ya que vamos a usar como un fondo común, que posiblemente eso va a servir para todas las cosas que hoy día son las demandas sociales: jubilaciones, sueldos, posibilidades de crecimiento, inversión en tecnología, educación, etc. O sea, la lista es larga, ustedes se la saben mucho mejor que yo. Todo lo que nosotros necesitamos tiene que ver con un cambio fundamental de la Constitución. Este cambio de la Constitución está dirigido y programado por el pueblo, para el pueblo, en lo que va a venir en los próximos meses, ¿ya? Constitución y pueblo van a ser una sola cosa, por lo menos en este gobierno provisional. Y sin duda, esta reformulación de esta Constitución contempla obviamente también el ejercicio de una transformación en el proceso bicameral, que es una de las ideas que acá por lo menos se ve muy claro, porque ¿para qué necesitamos un Senado si con una representación mucho más directa del pueblo basta? Además que el pueblo además está bastante hastiado de estos poderes y de estas colusiones políticas del Senado, ¿ya? De cómo esta capacidad de hacer lobby y olvidarse del pueblo y usar esos beneficios para ellos en relación a los grupos económicos dejaron bastante hastiado a la cultura chilena. Ya, con eso cerramos este capítulo y los espero en un nuevo video donde seguiremos profundizando con materiales de las cartas astrales de Chile del 12 de febrero, esta carta de puntos medios, la del 18 de febrero y algunos apuntes históricos más sobre José Miguel Carrera, los Tres Antonios, parte de la historia de Chile que va explicando un poco por qué la fundación original del 18 de septiembre fue un árbol chueco que nació podrido, ¿ya? Y duró 209 años hasta lo que tenemos hoy. Y seguramente era un evento kármico que teníamos que pasar todo en lo individual y en lo colectivo, porque efectivamente nace mal porque es una juramentación, y los juramentos son decretos muy poderosos, ¿ya? En términos de energía verbal. Es una juramentación a Fernando VII, a lealtad a Fernando VII. Y dice en el juramento, y en el caso de que él no esté representado, en sus sucesores. Y ustedes pueden imaginarse quiénes son sus sucesores y quiénes han sido sus sucesores.
Ya no hace falta ver más que las noticias para darse cuenta quiénes son los dueños del país. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.